Vamos viendo un poco de la preevaluación general del crédito. En este punto nosotros vamos a analizar de manera muy superficial todo lo que tendríamos que ver de un cliente para nosotros poder determinar si es apto o no es apto para un préstamo. Como dijimos, es de manera muy superficial, por lo que aquí entra el punto que vimos al inicio del módulo, que es la astucia que se solicita a las personas que sean astutas, despiertas. Esto precisamente para que puedan determinar, por ejemplo, en estos dos casos. Tenemos el caso 1, donde es un préstamo para un vehículo que nos están solicitando un 75% de financiamiento, es decir, un préstamo de $6,000. Tenemos un aporte propio que son de $2,000, que son los ahorros del cliente, que es un porcentaje del 25%. Y también tenemos el monto total del vehículo, ¿no? Tiene un valor de $8,000, es decir, el 100%. En el segundo caso, igual es para un préstamo vehicular. Este cliente nos está solicitando el 100% de financiamiento. Es decir, no tiene nada de aporte propio, nos está solicitando el 100% del valor total del vehículo. Nos pide analizar la verdadera necesidad del cliente. Es decir, según ustedes, ¿cuál de estas dos personas está necesitando mucho más el préstamo? Indirectamente, la capacidad de pago. Es decir, ¿cuál ustedes creen que tiene una mejor capacidad de pago? Y si el cliente es confiable y sabe lo que quiere. De manera muy empírica podríamos ver, ¿no?, la diferencia entre estos dos clientes. El primero ya tiene un aporte propio, lo que nos da a entender dos puntos importantes. Puede que, por ejemplo, esta persona haya planificado la compra, obviamente que haya visto el vehículo de $6,000, haya ido ahorrando un poco y cuando realmente ha visto que quizá no va a poder juntarlo en el tiempo preciso, recién ha solicitado lo que es el préstamo por los $6,000 restantes. La segunda opción es que puede que esta persona simplemente haya visto un autito bonito, le ha gustado, ha dicho yo tengo mis ahorros, entonces solicitaré un préstamo para poder comprar o para poder adquirir el vehículo solamente prestándome el monto restante. En el segundo caso, lo mismo, ¿no? Podemos ver que esta persona, por ejemplo, no tiene un aporte propio. Esto nos puede decir que puede que no tenga la cultura de ahorro necesaria para que esa persona pueda tener algún monto del que pueda disponer en caso de que necesite una urgencia o de que quiera darse algún gusto, como en este caso. O segundo, que haya sido una compra bastante impulsiva, ¿no?, sin planificación, por lo cual esta persona obviamente no ha tenido tiempo de juntar absolutamente nada. Sin embargo, siempre es más propicio considerar a aquellas personas que tienen aporte propio, ya que esto indica que tienen cultura de ahorro, indica que esas personas se podría decir que saben manejar o saben realizar una buena administración de su dinero, etc. Entonces, siempre que una persona solicite un préstamo, hay que solicitar que igual tengan un poco de aporte propio o lo que son los ahorros. Vamos a ver la evaluación de créditos. Si el cliente califica, no califica, nosotros podemos proponer quizá un nuevo monto, qué es lo que proponemos, qué es lo que decidimos. Vamos a tomar estos 4 pasos para lo que son la toma de decisiones. Primero tenemos la unidad familiar, tenemos el balance general, el estado de resultados y el análisis financiero. Generalmente hay un quinto paso que de hecho es uno de los más importantes, pero vamos a verlo más adelante. En la unidad familiar. En este punto nosotros vamos a poder determinar cómo es la situación económica de esa familia. Vamos a ir a analizar al momento de realizar la visita a su vivienda. Vamos a preguntar con quiénes vive, cuántas personas son dependientes, independientes. Vamos a poder determinar si es que es una casa propia, alquilada, anticrético, una vivienda familiar. Vamos a preguntar sobre los gastos familiares que tiene esta persona, ya que no es lo mismo, por ejemplo, realizar los gastos de una persona soltera que de una familia con hijos. Tampoco es lo mismo una familia con hijos que estudien en un colegio particular que una familia con hijos que están en un colegio fiscal o de convenio, ¿no? También vamos a poder determinar la estabilidad domiciliaria que tiene esta persona. Generalmente para esto se solicita que tengan 2 referencias. Es decir, que el asesor de créditos, además de visitar a esta familia, pueda ir a darse una vuelta quizá por el barrio, por la zona y preguntar ya sea a vecinos o algún negocio cercano
si conoce a las personas que nos están solicitando el préstamo. Ahí posiblemente, nos den algunas referencias más, ¿no? Por ejemplo, confirmarnos el tiempo que esta persona tiene viviendo ahí, cuántas personas o cuántas familias viven ahí. También nos va a poder determinar si, por ejemplo, esta persona tiene otro tipo de deudas. Muchas veces, por ejemplo, al momento de que van a solicitar este tipo de referencias, los mismos vecinos dicen, no, ¿sabe qué? Esa persona creo que todos le deben, entonces no creo que sea un buen vecino, o no sé, esa persona nunca la he visto por el barrio, por la zona, tal vez se ha mudado recién. Entonces, estos datitos también nos van a ayudar a determinar si una persona o el titular de una cuenta es confiable o no. También vamos a ver la calidad de vida que tienen, si se llevan bien de manera interna, si por ejemplo es una familia con una pareja casada o solamente están viviendo juntos. Vamos a poder determinar quiénes firman. Generalmente, si es una pareja que ya esté viviendo más de 3 años junta, se podría decir que ambos pueden ingresar a lo que es el crédito, figurando ambos como titulares del crédito. En el caso de que no lo requieran así, obviamente se puede excluir. Sin embargo, si son casados, de manera obligatoria entran ambos a firmar en lo que es el crédito como titulares. También tenemos otro tipo de datos, como por ejemplo las garantías a tomar. Generalmente en este punto se ve si por ejemplo tienen algún vehículo, algún lote, otro tipo de viviendas, etc. El segundo paso que vamos a nosotros ir a evaluar es el balance general. Vamos a consultar al cliente, obviamente de manera no muy directa, para que no se sienta incómodo, cuánto tiene esta persona en caja, bancos, si es que tiene algunos clientes que todavía le deban dinero, cuentas por cobrar, si es que tiene inventarios, ya sea de materia prima, productos en proceso, productos terminados, o en el caso de aquellos negocios que se dediquen a comercialización, que tengan inventario de mercadería. También tenemos en activos corrientes todo lo que son aquellos gastos pagados por anticipado. Todo esto conformaría nuestro activo a corto plazo. Ahora, los activos que son a largo plazo, es decir, aquellos no corrientes, que generalmente tienen un plazo mayor de un año, por ejemplo, todos aquellos activos fijos que se tenga en el negocio o ya sea en la familia. Por ejemplo, bienes inmuebles, terrenos, casas, vehículos. En el caso de los negocios, por ejemplo, aquellas maquinarias pesadas, algunas herramientas y su respectiva depreciación en caso que corresponda. Después tenemos los pasivos, de igual manera a corto plazo o pasivo corriente y a largo plazo o pasivo no corriente. Generalmente en el pasivo corriente, igual que en el activo, se encuentran todas aquellas deudas que se tengan menores a un año. Por ejemplo, lo que son las deudas de pago a proveedores, aquellas deudas que se tengan con un banco o una institución financiera, siempre y cuando, por ejemplo, el monto a cancelar no exceda los 12 meses de plazo. Lo mismo con los pagos a empleados, ya sea sueldos y salarios, y aquellas personas que logran tributar, es decir, que pagan los impuestos con las deudas al Estado. En el pasivo no corriente o a largo plazo se podría decir que se encuentran todas aquellas deudas precisamente que superen los 12 meses. Por ejemplo, si yo tengo un préstamo con Banco Sol al cual me faltan unas 15 cuotas para terminar de cancelarlo, se podría decir que entra como una deuda a largo plazo o un pasivo no corriente. Pero si por el contrario ya solamente me faltarán 3 meses para poder cancelar esta deuda, entra a mi pasivo corriente o a corto plazo. El patrimonio, precisamente este es el dato que nos va a servir para nosotros poder calcular cuánto de monto le cobertura a esta deuda. Como dijimos, generalmente tiene que estar en una relación de 2 a 1, es decir, tendría que tener el doble de patrimonio del monto que está solicitando para su deuda. Entonces, el patrimonio no va a ser nada más que el activo menos el pasivo, es decir, todo lo que el cliente tiene menos todo lo que el cliente debe. Vamos a ver el tercer paso para la toma de decisiones, que es el estado de resultados. Precisamente este análisis nos va a permitir determinar
cuánto esta persona posee para lo que es el pago de lo que son las cuotas, o en este caso la capacidad de pago que tiene esta persona. Generalmente se toma en cuenta lo que son las ventas o ingresos de su actividad económica. Se restan todos los costos de ventas. Si por ejemplo se tratara de una empresa o un negocio de manufactura, acá se van a restar todo lo que le cuesta producir, por ejemplo, los deportivos o los pantalones o las poleras que venda. Eso nos va a dar un monto de una utilidad bruta, que esto generalmente es lo que genera el cliente después de realizar los gastos en la fabricación de sus productos. Menos, tenemos también lo que son los gastos de su negocio, gastos de operación, gastos de venta, gastos administrativos, financieros, etc. Todos estos gastos igual se van a descontar de la utilidad bruta. En base a estos gastos vamos a tener una utilidad operativa que obviamente va a ir disminuyendo, ¿no? Si es que, por ejemplo, la persona tuviera otra actividad económica, se va a realizar un análisis similar para poder determinar precisamente otros ingresos y puedan añadirse acá en este estado de resultados. Igual si tuviera otros gastos, se pueden añadir acá en lo que son otros gastos no operativos para así tener lo que es una utilidad antes de impuestos. Si esta persona, por ejemplo, pagase lo que es IVA, IT o otro tipo de impuestos, igual se les va a descontar. A este estado de resultados generalmente también se le descuenta todo lo que son los gastos familiares, ¿no? Es decir, cuánto gasta en alimentación, vivienda, salud, transporte, comunicación, todos los gastos que tenga una persona, tanto en su negocio como en su familia. Y el sobrante, después de realizar todas estas restas, nos va a permitir determinar cuánto a esta persona le queda a fin de mes para poder disponerlo en lo que guste, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en ahorros o en un nuevo crédito para lo que son los pagos de cuotas mensuales. Uno de los pasos igual para la toma de decisiones son los cruces de información, donde generalmente se realiza según el negocio, según el tipo de servicio que ofrezca, ¿no? Todo se coteja con lo que es la declaración del cliente. Es decir, vamos a ver las ventas diarias que tiene esta persona, cómo podemos nosotros cotejar que realmente esta persona nos dice que vende $30,000 bolivianos mensual, digamos. Es un monto medio irreal. ¿Cómo podríamos nosotros cotejar? Tenemos que ver lo que son los registros. Lo mismo, ¿cómo podemos nosotros cotejar que esta persona tiene 5.000 bolivianos de efectivo, por ejemplo? Esto se coteja todo con lo que es la declaración del cliente e igual registros, ¿no? En el caso de efectivo, por ejemplo, podríamos solicitar al cliente que realice un depósito a una cuenta corriente y saque un extracto para que nosotros podamos tener un comprobante para que precisamente se pueda avalar la declaración del cliente. Si bien el asesor de créditos se podría decir que también es una fuente para que se avale la declaración del cliente, el asesor de créditos tiene que tener algunas precauciones y cotejar diferentes medios de información. Por ejemplo, según las ventas, según las compras, todo se va a cotejar con la capacidad instalada en el caso de producción. Ya que si el cliente, por ejemplo, nos dice que compra 100 metros de tela para realizar la confección de buzos, pero vemos que su capacidad instalada no le da para tanta producción, entonces se podría decir que algo ya anda mal, ¿no? Lo mismo en comercio, vamos a cotejar ventas diarias, el efectivo que tiene esta persona, vamos a ver las ventas por productos, vamos a ver las ventas que tiene según sus registros, vamos a ver el efectivo o los gastos que tiene según sus compras, y todo se coteja con la declaración del cliente. En servicios prácticamente lo mismo, ¿no? Sí van a variar uno que otro ítem dependiendo también la actividad económica específica. Tenemos también el análisis financiero, donde vamos a poder ver los índices. Generalmente estos no suelen ser muy efectivos en algunos negocios, ya que se podría decir que los datos que nos dan los clientes son bastante sesgados. Sin embargo, los principales que se usan en nuestro medio son estos dos, el índice de liquidez y la prueba ácida. Donde, por ejemplo, en el índice de liquidez nos da la fórmula que es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Este nos dice que es el efectivo con el que se cuenta en un momento dado, es decir, la capacidad de pago que tiene esta persona. El ejemplo nos dice que el resultado es de 2.04, donde se podría interpretar que por cada 1 boliviano de deuda que tiene,
esta persona tiene 2.04 bolivianos para hacerse cargo o para pagar sus obligaciones a corto plazo. Mientras mayor sea el índice, obviamente es mucho mayor la liquidez de esta persona. Tenemos también la prueba ácida, que nos dice que es el activo circulante o corriente menos el inventario sobre el pasivo corriente. Esta prueba nos dice que es la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus deudas sin contar con la venta de sus inventarios. Prácticamente se repite lo mismo de aquí arriba, excepto por los inventarios, ¿no? Debido a que esta prueba se podría decir que es un poco más estricta, ya que si una persona, por ejemplo, entrase en deuda, lo primero que va a hacer es liquidar sus inventarios. Si, por ejemplo, es un negocio de comercio, va a rematar sus productos en la venta para que precisamente pueda saldar sus deudas. Entonces, en esta prueba ya nos está considerando lo que son los inventarios. Por ejemplo, 1.74, que nos dice que por cada un boliviano que deba la empresa o la persona, se tiene 1.74 bolivianos, sin contar con la venta de sus inventarios para hacerse cargo de sus deudas a corto plazo. También tenemos lo que es el endeudamiento del negocio, que es el pasivo del negocio sobre el activo del negocio. Este es el grado de endeudamiento de una empresa en relación al total de sus activos. Generalmente los valores deberían estar entre 30 y 60 bolivianos para que se consideren como adecuados. También va a depender bastante, ¿no?, del sector en el que se esté realizando esta evaluación, del tamaño de la empresa, etc. Tenemos también la propiedad del negocio, que nos dice que es el patrimonio del negocio sobre el activo del negocio. Son aquellos activos del negocio a corto y largo plazo que han sido financiados con recursos propios. Por ejemplo, acá el monto que nos da es de 37%, el cual nos dice que el negocio ha sido financiado un 37% de sus actividades con recursos ajenos y solamente un 63% con fondos propios. Entonces, esta estructura, por ejemplo, se encuentra dentro de los parámetros adecuados. La propiedad del negocio nos dice que es el patrimonio del negocio sobre el activo del negocio. Son aquellos activos a corto y largo plazo igual financiados con recursos propios. Por ejemplo, acá nos da un porcentaje de 63% que la empresa ha sido financiada con recursos propios, recurriendo a terceras fuentes solamente para financiar el 37% del negocio. Es decir, esta persona ya contaba con una cultura de ahorro, ¿no? Es decir, ha ido ahorrando para que pueda primero iniciar con su negocio y así no recurrir totalmente a lo que son los préstamos o deudas con terceras personas. El endeudamiento del cliente nos dice que es el pasivo del cliente sobre el activo del cliente. Igual es el grado de endeudamiento de una persona en relación a todos sus activos. Esta persona, por ejemplo, tiene un financiamiento de 27% de sus activos con recursos ajenos y un 73% con fondos propios. El endeudamiento con el crédito es básicamente lo mismo, solo que en este caso se considera el incremento de la cuota del nuevo crédito para ver si esta persona va a poder precisamente con esta nueva cuota que está solicitando. El retorno sobre activo es el margen operativo sobre el activo del negocio. Nos dice que este es el beneficio que se genera por el activo de la empresa. Mientras mayor sea el ratio, se podría decir que es mayor el beneficio generado, ¿no? Por ejemplo, acá nos da un porcentaje de 0.3. Es decir, que por cada un boliviano que la empresa o la persona invierte en sus activos, genera un rendimiento de 0.3%. Obviamente, mientras mayor es el porcentaje, igual va a ser mayor la ganancia que este activo le genere. En el caso de patrimonio, lo mismo, ¿no? Nos dice que por cada un boliviano que esta persona invierte en patrimonios, le genera 0.5% de ganancia. Que si bien estos montos parecen bastante bajos, se podría decir que en aquellos capitales que son bastante elevados o en empresas grandes, es un monto bastante importante. También tenemos aquellos índices de gestión. Generalmente se manejan ambos, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la rotación de inventarios, que es el costo de venta sobre los inventarios. Esto nos dice que también está manejando esta persona su negocio o su empresa, ya que mientras mayor sea la rotación, quiere decir que esta persona está vendiendo su mercadería, está comprando nueva mercadería, está vendiendo su mercadería y así sucesivamente.
es decir, que está generando el movimiento económico que requiere su empresa o negocio. Si, por ejemplo, esta rotación fuera de una vez al mes o incluso menor el monto, puede que no sepa administrar bien su negocio, ya que está estancando su mercadería y por ende está estancando también su capital. Por último, tenemos la rotación de cuentas por cobrar, que al igual que en la rotación de inventario, a mayor vez de rotación, se podría decir que este negocio va mucho mejor, ya que obviamente a nadie le conviene tener cuentas o deudas estancadas. Igual es capital que se está durmiendo, son pérdidas para la empresa. En este caso la fórmula nos dice que son las ventas sobre las cuentas por cobrar. El cliente tiene una rotación de cuentas por cobrar de 1.6. Vamos a ver un poco del diagnóstico financiero. Generalmente a través de este diagnóstico se analiza la empresa desde la perspectiva financiera con el objetivo de formarse una opinión profesional acerca de la posición financiera de la empresa o negocio dentro de un periodo o varios periodos de tiempo. Al ser nuestro segmento o nuestro mercado en su mayoría compuesto por aquellos negocios informales o microempresas, incluso aquellos emprendimientos familiares, generalmente ellos no manejan este tipo de documentación como para realizar este análisis. Por ende, nosotros vamos a ver más que todo lo que es el análisis vertical, que como pudimos ver es lo que es el balance, estado de resultados. El análisis horizontal se realiza cuando ya se tienen los datos de gestiones anteriores para poder realizar una proyección a futuro y ver más o menos cómo le iría a este negocio futuro, ¿no? Y lo que vimos, el análisis por índices financieros o por ratios financieros. ¿Qué son los índices? Por ejemplo, que vimos de liquidez, los índices del negocio, etc. El diagnóstico financiero nos dice que son los análisis que ya hemos mencionado, que abarcan la descripción del análisis, el procedimiento para realizarlo y la interpretación de resultados. De todos modos, les voy a adjuntar un Word con los ratios que pudimos ver y su interpretación para que puedan verlo de manera más detallada. A través de estos ratios nosotros vamos a poder determinar la liquidez o la capacidad que tiene esta persona o empresa para manejar sus activos totales, el índice de endeudamiento que tiene actualmente, si es que tiene deudas o préstamos con terceras personas o instituciones, la rentabilidad que tiene su negocio, ya que obviamente si un negocio es rentable, es posible que a futuro, primero, se podría decir que genere más ingresos, que tenga un mayor patrimonio y por ende también que necesite una inyección de capital, que en este caso son los préstamos bancarios, ¿no? La cobertura, esto lo podemos ver a través del patrimonio para precisamente ver cuál es el monto que nos está coberturando dicho patrimonio en base a la deuda que nos están solicitando. Generalmente algunos requisitos que piden para obtener un crédito, en este caso aplica más que todo para aquellas personas jurídicas, son que mantengan una cuenta corriente con un mínimo de un mes de antigüedad, demostrar solvencia económica en el sistema bancario, en base al monto y obviamente el destino que ellos soliciten, entregar lo que son las garantías, ya sea reales, personales, y por último no figurar en la central de riesgos. Esto es precisamente el quinto punto para lo que es la evaluación de un crédito, que precisamente se ve todo lo que son la información confidencial del cliente, donde vamos a poder analizar primero si esta persona ha tenido deudas en otras instituciones financieras, cómo es que ha ido pagando, para qué ha solicitado el préstamo, por cuánto tiempo, cuál es el monto, etc. Como primera instancia se verifica lo que es CEGIP, donde por ejemplo vamos a poder determinar cuáles son los datos personales, ¿no? Es decir, nombre, apellido, estado civil, fecha de nacimiento, el país de origen, localidad, provincia, ocupación, dónde queda su domicilio, etc. Generalmente acá igual la foto tendría que coincidir. Sin embargo, esto, como dijimos, se trata de hacerlo al inicio. ¿Para qué? Para que la persona, por ejemplo, no pierda, para que el asesor de crédito en este caso no pierda tiempo, ¿no? Primero habría que verificar todos los datos del cliente en el sistema para ver que no esté mal calificado en la central de riesgos, ya que si por ejemplo tuviera una calificación bastante baja,
Sería en vano ir a realizar todo lo que es la verificación del domicilio, del negocio, e incluso realizar lo que es la firma de contratos, pedirle los documentos, los requisitos, garantías. Entonces, lo primordial sería ver eso. Otro de los datos importantes a verificar es la central de Infocred. Generalmente se verifican muchas más plataformas, ¿no? Donde el banco ya tiene todos los sistemas anclados y solamente puede acceder la persona. En realidad en el banco no, pero sí puede solicitar en la ASFI, por ejemplo, todo lo que son sus registros confidenciales, y también puede acceder al asesor de crédito siempre y cuando tenga lo que es la autorización del cliente. En el informe confidencial, por ejemplo, vamos a poder nosotros verificar igual el nombre de la persona, carnet, fecha de nacimiento, dónde se extendió su carnet. Pero lo más importante es que nosotros vamos a poder ver un histórico de cómo esta persona ha estado calificada en el sistema financiero. Aquí, por ejemplo, podemos ver que esta persona ha solicitado un préstamo en Banco Unión, nos dice que es un microcrédito. Esta persona tiene una actividad independiente, debidamente garantizada. Es el titular o el deudor del crédito o del préstamo. El monto que ha sacado, que son 35.000 bolivianos. Todavía se encuentra vigente, es decir, se encuentra cancelando este monto. Tiene un saldo todavía de 14.000 bolivianos. El periodo de pago es de manera mensual. Generalmente son pocas las actividades económicas que tienen un pago trimestral, semestral o incluso anual. También podemos ver, por ejemplo, acá el CAEDEC de la persona, es decir, el código de la actividad económica y el destino del crédito. Generalmente podemos determinar que, por ejemplo, esta persona ha solicitado el préstamo para la venta con el negocio de venta al por mayor y menor y lo ha solicitado para lo que es la venta de vehículos automotores usados. Y como podemos ver, también tiene otra actividad donde ha usado su negocio de venta al por mayor y menor para solicitar un crédito para inyectar capital a la venta al por mayor de juguetes y artículos de cotillón. Le han dado una tasa fija. Como pudimos ver, los ingresos de esta persona son independientes. También podemos ver la deuda directa de esta persona durante un plazo de 5 años. También tenemos la deuda directa e indirecta. La deuda directa es la que adquiere la persona como titular del crédito. Aquí abajo nos da la descripción de todos esos números que ustedes pueden ver, donde, por ejemplo, el número 1 nos dice que el titular estuvo vigente ese mes. Es decir, que estuvo pagando normal. El número 2, que el titular estuvo vencido ese mes, que ya estaba pagando un poco atrasado. 3, el titular estuvo en ejecución ese mes, es decir, que ya ha dejado de pagar y el banco no ha visto otra manera de recuperar su dinero, sino que ejecutando lo que son las garantías, es decir, documentos de vehículos, terrenos, viviendas. 4, el titular estuvo con deuda castigada ese mes. Generalmente cuando se encuentran arriba de la calificación de 3, obviamente es un poco complicado, incluso de 2, ¿no? Que sería lo ideal. Y 5 nos dice que no se tienen datos de ese mes. Como podemos ver en la deuda directa, esta persona acá no tiene datos. Estamos hablando del 2014. Hasta el mes de diciembre del 2014, donde esta persona tiene un monto que ha solicitado como préstamo. El número 1 nos indica que esta persona ha pagado puntual o estuvo pagando vigente. El 2013 lo mismo, ha ido pagando bastante bien. El 2015, el 2016 estuvo pagando bien hasta julio del 2016, que vemos un número 2. El número 2 nos indica que esta persona estuvo vencida ese mes. Entonces aquí es donde, por ejemplo, podemos preguntar al cliente qué es lo que ha pasado. Si, por ejemplo, se justificara ya sea con alguna enfermedad, algún problema familiar, algún problema con su herramienta de trabajo, por viajes o algún tipo de descuido, se puede dejar pasar, ya que si vemos el resto de los meses ha estado pagando puntual hasta terminar lo que es el crédito. Entonces, siempre y cuando esta variación, por ejemplo, no se presente mucho, esta persona sigue siendo apta para un préstamo. Tenemos también lo que es la deuda indirecta. Esta deuda indirecta generalmente se da cuando la persona en algún punto ha garantizado a otra persona, ya sea familiar o de tercera línea, para que, por ejemplo, pueda sacar un préstamo. Igual tenemos un dato histórico de 5 años.
desde el 2014 que esta persona no tenía ninguna deuda como garante, 2015 tampoco tenía ninguna deuda como garante hasta noviembre del 2015, donde aquí posiblemente haya garantizado a una persona para que solicite un préstamo. Por suerte esta persona ha pagado bien, ha pagado bastante bien hasta terminar el préstamo en mayo del 2016. Posteriormente a eso, esta persona no ha vuelto a garantizar a nadie por un lapso de 2 años y medio. Entonces se podría decir que también es un buen garante, ya que el garante se podría decir que al momento de que el titular no paga bien o en este caso no se pueda hacer cargo de la deuda, el garante asume la deuda como si fuera suya. Es por eso que igual tienen que tener bastante cuidado al momento de garantizar a unas personas, ¿no? Ya que si bien a veces son familiares o personas conocidas, a veces las situaciones hacen que esas personas no puedan pagar bien y ustedes se meterían en problema, ya que este historial, como pueden ver, igual afecta a la persona que ha garantizado, ¿no? Generalmente se hace firmar esto, que es la autorización de consulta para realizar precisamente las consultas en todo el sistema financiero, SEGIP y todas las entidades necesarias. Ya que si un asesor de créditos, por ejemplo, realizara la consulta sin la autorización del cliente, puede incurrir en una falta grave en el sistema financiero. En esos casos, lo que hace ASFI es multar tanto a la institución financiera como al asesor de créditos que ha realizado la consulta sin tener la autorización necesaria. Como pueden ver, por ejemplo, acá por medio de este formulario autorizo o autorizamos, en el caso de que sean dos las personas que van a realizar el crédito o el préstamo y van a entrar ambos como titulares, expresamente al banco PRODEM o puede ser otro banco, en realidad usan un formulario similar, a solicitar información sobre mi o nuestros antecedentes personales, crediticios y comerciales, las veces que sean necesarias y por los medios que la institución considere más adecuados, con el fin de considerar mi o nuestra solicitud de crédito una vez presentada la documentación pertinente. Entonces, esto es lo que primero se realiza. Como pueden ver acá, autoriza de manera especial a la Central de Información Crediticia, al SIC, a la ASFI, todo lo que es el Registro Único de Identificación, que en este caso es SEGIP, y los buros de información crediticia. En realidad son varias las plataformas de las que se realiza la consulta, ¿no? Para que el asesor de créditos y la institución financiera tengan la seguridad de que esta persona no va a fallar en el crédito o no ha fallado con anterioridad, por ejemplo, en otra institución. También podemos ver aquí, por ejemplo, esto generalmente se saca al momento de sacar la información de ASFI, donde se llama el informe de cliente con pleno y oportuno cumplimiento de pago, es decir, cliente CEPOP, el cual, por ejemplo, nos va a decir si una persona primero ha ido pagando de manera correcta en todo lo que es su historial del sistema financiero. También esta persona nos dice que cuenta como mínimo con 24 reportes mensuales, es decir, que tenga un crédito que supere el año, ¿no? En este caso que sea de 2 años o mayores. También nos dice que sus operaciones crediticias durante todo ese periodo se encuentren de manera vigente. Ahorita vamos a ver lo que son las clasificaciones de cartera para entender un poco más este punto. Y por último, que en los 24 reportes, en los últimos 24 reportes, la diferencia entre la fecha de pago, por ejemplo, si le han dicho que esta persona tenía que pagar el primero, y la fecha en la que en realidad ha pagado no tiene que ser mayor a 3 días, o en no más de 2 cuotas continuas o 4 discontinuas. Entonces, siempre cuando una persona cumpla con estos requisitos, se va a considerar que sí es un cliente con pleno y oportuno cumplimiento de pago. A este tipo de clientes generalmente se les da, se podría decir, que un beneficio especial. Puede ser reducción de tasa, puede ser una mayor cobertura de su patrimonio. Generalmente todo aquello que incluya una mejor condición para financiarle, ya sea en ese crédito o en créditos futuros, ¿no? Se les van a dar algunos beneficios o ventajas a este tipo de clientes. Generalmente la reducción de tasa, por ejemplo, no es bastante relevante, suele ser entre 0.5 a 1%. Sin embargo, en montos grandes sí es un monto bastante relevante. También podemos ver que tenemos este tipo de créditos, que generalmente son estos 5 los que se manejan en nuestro entorno, que son el crédito empresarial, que tal como le dice su nombre, son para aquellos negocios o empresas legalmente establecidas. El crédito PYME, que va a variar dependiendo del tamaño de la empresa, son para aquellos pequeños y medianos
negocios o empresas que pueden estar o no reguladas legalmente, es decir, que tengan un NID, puede que no. Lo que es el microcrédito, que son para aquellos negocios pequeños, que aquí igual entran todo lo que son los negocios ambulantes o las caseritas, etc. El crédito de vivienda, tal como lo dice su nombre, es para que una persona pueda vivir o habitar ahí. Este se subdivide en lo que es el crédito vivienda social, que es una característica precisamente de lo que es la vivienda, ¿no? Donde ponen como condicionante que la persona no tenga ningún bien inmueble o ninguna otra propiedad a su nombre. El crédito de consumo es precisamente para aquellas personas generalmente asalariadas que deseen un préstamo que, si bien es una tasa mayor, obviamente les da la libertad de que puedan invertirlo en lo que gusten. Lo mismo para aquellos negocios o empresas legalmente establecidas. Se solicita que estas personas, por ejemplo, puedan contar con NIT, un acta de constitución de la empresa y que estén inscritos a Fundempresa o alguna otra sociedad que esté relacionada al rubro donde se encuentra este negocio o empresa. Vamos a ver esta parte de acá que es bastante relevante, que es la clasificación de cartera. Este igual lo encuentran en la ASFI, les voy a enviar igual el documento para que puedan revisarlo de manera más detallada. Aquí podemos ver precisamente en este documento de la ASFI qué es la evaluación y calificación de créditos o de cartera, donde por ejemplo tenemos estas categorías, desde la A hasta la F. Aquí nos dice claramente, en la categoría A están aquellos prestatarios que cuenten con capacidad de pago reflejada en los flujos de caja operacionales de manera positiva, suficientes para cumplir con el pago de capital e intereses de acuerdo con los términos pactados. Se encuentran en esta categoría aquellos que cumplan con el pago de sus cuotas y cuenten con una gestión o administración eficiente. Es decir, aquellas personas que paguen puntual. La categoría B son aquellos que cuentan con capacidad de pago reflejados en flujos de caja operacionales positivos que le permitan cumplir sus obligaciones de capital e intereses. Su capacidad de pago presenta variaciones negativas transitorias, más no recurrentes. En este caso, por ejemplo, puede ser aquella persona que esté pagando bien, sin embargo, hay meses en los que se atrasa, que no son muy frecuentes, pero sí pasa. En la categoría C se encuentran aquellos créditos o aquellos prestatarios que presentan flujos de caja operacionales positivos y suficientes para el pago de intereses, más no suficientes para el pago de capital. Aquí ya, por ejemplo, las variaciones de flujo de caja ya son bastante malas, donde derivan en dificultades de la actividad económica. Puede que sea por un factor externo, factores internos de su actividad o cualquier otro punto, ¿no?, que se pueda tocar en un negocio. Sin embargo, esta persona ya no tiene para pagar el capital. Sí le alcanza para pagar el interés, más no el capital. Y como pudimos ver en la tabla de amortización, obviamente esta persona, obviamente el capital es mucho más fuerte que el interés que se genera. También tenemos la categoría D, aquellos prestatarios que presentan flujos de caja operacionales insuficientes para cancelar la totalidad de intereses y por tanto el pago al capital es incierto. Estas personas ya dependen de ingresos no recurrentes extraordinarios, es decir, de otras actividades, o en todo caso ingresos generados por terceros, ya sea familiares o amigos. En esta categoría se incluyen aquellos deudores de operaciones de préstamo que han sido otorgadas con un análisis previo de su capacidad de pago, sin tener la información suficiente o actualizada y sustentable. Entonces acá esta persona, por ejemplo, ya no puede cancelar ni el interés ni el capital, depende de recursos de terceras personas. En la categoría E se encuentran aquellos prestatarios que no tienen capacidad de pago ni de su actividad económica y en este caso solo cuentan con flujos de caja generados por terceros o en otro tipo de actividades. También califican en esta categoría aquellos que destinen el crédito a un fin diferente para el cual fue otorgado, como dijimos, lo que es el desvío de fondos. Aquellas personas que, por ejemplo, han sacado un préstamo para vivienda y al final se han ido de viaje o se han comprado un vehículo. El asesor de crédito al momento de realizar la verificación o al momento de realizar el seguimiento del crédito se puede dar cuenta, ¿no?, que una persona ha destinado a un fin diferente y obviamente van a entrar igual dentro de la categoría E. Por último tenemos la categoría F,
que son aquellos prestatarios que manifiestan insolvencia. Ya no tienen patrimonio o su patrimonio es demasiado escaso, no tienen fuentes alternativas de otras actividades ni tampoco pueden tener efectivo de terceras personas para poder pagar sus obligaciones financieras. Dentro de esta categoría se encuentran aquellos que estén en ejecución por un periodo mayor a 24 meses o 2 años. Entonces, como podemos ver, cada una de estas categorías tiene un tipo de cliente específico. Generalmente los bancos o las instituciones solamente trabajan con la categoría A, en algunos casos con la B, pero se podría decir que son casos excepcionales. La C prácticamente, o la C hasta la E, son prácticamente personas que ya no pueden volver a ingresar al sistema financiero. Vamos a poder ver la cartera de créditos. Generalmente esta cartera de créditos se define como el activo más importante que tiene el banco. Es por eso que el cargo de oficiales de crédito es uno de los más fuertes o uno de los más interesantes del banco, ya que son los asesores de crédito quienes se encargan de traer el efectivo para que éste pueda movilizarse en los diferentes servicios que tiene una institución financiera. También es por eso que algunos bancos ponen metas bastante elevadas. Sin embargo, también la compensación en sus sueldos, salarios y otro tipo de bonificaciones extraordinarias son bastante elevados. Podemos ver también que es la diversa modalidad de préstamos que otorga el banco a los clientes. En algunos casos, por ejemplo, se hereda lo que es la cartera, es decir, cuando un asesor de créditos nuevo entra a un banco y otro que por algún motivo haya renunciado, haya cambiado de institución o simplemente se haya jubilado. O en el caso de que, por ejemplo, sea una cartera muy pesada que esté manejando cada uno, se divide y se da esa cartera a precisamente esa persona nueva que está ingresando. La cartera puede venir con clientes buenos, clientes que tienen un buen patrimonio, un buen capital, montos elevados de préstamo, como también aquellos clientes que, por ejemplo, hayan entrado en mora, que no estén pudiendo cancelar. La obligación del asesor de créditos es gestionar dicha cartera esté como esté. Y precisamente la gestión tiene que ser ampliación de la cartera, reducción de mora y el mantenimiento o incluso el incremento de lo que es el monto, ¿no? La cartera vigente son todos los créditos que estén al día, que son préstamos que se encuentren cumpliendo, normalmente con el plan de pagos que ha sido otorgado al inicio o que ha sido pactado entre el banco y el cliente. La cartera vencida son todos los créditos que se encuentren impagos, es decir, aquellos préstamos que, por ejemplo, no estén cumpliendo normalmente con sus obligaciones contraídas con el banco. Dependiendo el rubro, se mantienen por un espacio de 90 días. Después pasan directamente al siguiente rubro. Esto igual va a depender bastante de la actividad económica. Está igual a definición en el documento que les voy a enviar sobre la calificación de cartera de ASFI. La cartera en ejecución. Tal como le dice su nombre, ella se encuentra ejecutándose la garantía de manera legal. Es la recuperación del crédito por vía legal. En la cartera en ejecución se inicia el juicio y la ejecución de las garantías del préstamo, es decir, documentos de viviendas, lotes, vehículos, patrimonio, etc. La carpeta de crédito se entrega a un bufete de abogados externos. En algunos casos las instituciones cuentan con abogados internos, quienes se encargan de realizar todo este trámite. En este rubro ya se cobran todos los gastos judiciales y las costas judiciales al cliente. La cartera en mora son aquellos rubros de cartera vencida y en ejecución. Cuando el crédito ingresa en cartera en mora, corren los intereses penales, que es la sanción al incumplimiento de una obligación contraída con el banco. Los documentos descontados generalmente son un tipo de préstamo que manejan ya sean gobernaciones, alcaldías, donde se instrumenta a través de lo que son las letras de cambio. Su principal característica es que el banco cobra los intereses por adelantado. Es decir, que el importe líquido de los prestatarios de los préstamos desembolsados. Las tarjetas de crédito, como muchos deben conocer, son otro tipo de préstamos, ¿no? Generalmente estos préstamos, ya sea por su tasa o por el segmento al que estén destinados, son más que todo préstamos de consumo o créditos de consumo, que son otra modalidad de crédito. Las características son que pueden, por ejemplo, cobrar lo que son costos o intereses por mantenimiento. También se registran todos los consumos que se realiza o que realiza el cliente, ya sea en comercio nacional e internacional.
Una ventaja puede ser que, por ejemplo, hay bancos que otorgan premios, otorgan puntos, descuentos, millas de viaje. Entonces, mientras más usa una persona le dé su tarjeta, obviamente más son los beneficios que puede tener a través de la misma. Los bienes adjudicados son todos aquellos bienes de pertenencia del banco, es decir, bienes obtenidos por la recuperación de créditos de manera legal, ¿no? Algunas personas lo hacen de manera voluntaria, cuando ven que no pueden cancelar un crédito, se están quedando sin patrimonio, entonces ellos dan de manera voluntaria lo que es no sé, alguna propiedad, algún terreno, si es que tienen una casa, un vehículo, en dación de pago. Algunos no, se recupera directamente de manera legal. También podemos ver, por último, lo que es la administración de la cartera, ¿no? Generalmente incluye lo que es el seguimiento y evaluación de los clientes, la maximización de la cartera, es decir, si nosotros hemos entrado a la institución financiera con, no sé, 10 clientes, 20 clientes, lo que tenemos que hacer es que precisamente nuestra cartera crezca, se duplique, se triplique o dependiendo de las metas que tengan, ¿no? La recuperación del crédito, ya que no es solamente dar el préstamo y hacernos a los locos. Se tiene que realizar la gestión para que la persona pague puntual, para que la persona termine de cancelar el préstamo y en el último de los casos volver a hacer una promoción, ¿no? Ya que hay personas que terminan de pagar un préstamo y requieren otro nuevo préstamo, para lo cual está el asesor de crédito. Y por último lo que es la administración de la mora, es decir, cobranzas, en este caso llevar las citaciones, gestionar a clientes que están con sus pagos atrasados para quizás hacerles una reprogramación y que el crédito no entre en mora. El proceso del crédito, generalmente estos son todos los procesos o los pasos que sigue un asesor de créditos, ¿no? Desde la promoción del crédito, verificación del historial crediticio, que ya lo pudimos ver, la visita al domicilio y el negocio, el armado de la carpeta, la revisión de la carpeta, que generalmente lo hace un ente superior, ya sea un encargado de créditos, un supervisor de créditos, en montos más altos, lo que es gerencia regional, o en montos que son demasiado elevados, incluso van hasta gerencia nacional. Hasta lograr el desembolso. Una vez se realiza el desembolso, el asesor de créditos no puede lavarse las manos acá, ¿no? Sino que también tiene que hacer el seguimiento del crédito. Ver si realmente lo ha destinado en lo que esta persona ha dicho, ver que esta persona vaya pagando bien sus cuotas, que no entre en mora, entonces es todo un proceso. Generalmente los requisitos para un préstamo o para un crédito son la capacidad de pago, es decir, que esta persona cuente con una actividad económica, ya sea independiente o dependiente, el patrimonio, que como dijimos tiene que estar en una relación de 2 a 1, que sería lo ideal. Hay bancos que son o instituciones que son mucho más flexibles en este aspecto, pero lo ideal sería que sea de 2 a 1. Las garantías, que en este caso pueden ser garantías reales, garantías psicológicas, garantías personales, lo vamos a ver un poco más adelante. Y por último, no tener una mala calificación en el sistema financiero. Como pudimos ver, generalmente se trata de trabajar con calificaciones A y B como máximo. Tenemos estas garantías de acá, lo que son la garantía hipotecaria, cuando se logra realizar el gravamen en los documentos de la vivienda, del terreno, del vehículo. Generalmente cuando es una garantía hipotecaria, el monto que garantiza igual es bastante alto. La garantía prendaria, que si bien no la aplican todos los asesores o instituciones, precisamente porque generalmente acá se pueden tomar como en prenda aquellas maquinarias, herramientas o en este caso mercaderías de los clientes, pero estos no pueden ser, por ejemplo, colocados debajo de un escritorio, ¿no? Tienen que tener espacios físicos adecuados para la buena preservación de estos materiales, herramientas o mercaderías. Esto implica un gasto para el cliente, digo, un gasto para la institución financiera y un gasto que muchas veces no es, se podría decir que conveniente, ya que puede que el monto que está ingresando el cliente a la institución financiera no cubra ni siquiera lo que son los gastos de un arrendamiento de un espacio, por ejemplo, para poder conservar estas cosas. Entonces son pocos los que realizan este tipo de garantías. Las garantías por DPF, que son las garantías más reales, como pudimos ver, donde el cliente, bueno, generalmente tiene un DPF, ya sea por 2 años, 3 años, 4 años,
por X monto, donde la institución financiera puede darle un préstamo por ese mismo plazo, por ese mismo monto. Obviamente la tasa de interés va a variar. Sin embargo, también es una de las más reales y es una de las más fáciles para los asesores de crédito. La garantía personal, que generalmente se da en dos situaciones. Cuando es un cliente bastante antiguo, que ya tiene buena calificación, incluso tiene un buen historial en el banco, ¿no?, donde está realizando la solicitud, que quiere un monto. Como el banco ya tiene bastante confianza, lo que se puede hacer es darle simplemente a garantía personal. Otras situaciones, por ejemplo, cuando son montos demasiado pequeños, el cual no implique un gran riesgo para la institución financiera. Por ejemplo, montos que estén entre los 500 a 1000 dólares, sí se pueden dar de manera con garantía personal. Han debido ver incluso algunas promociones de créditos a sola firma, créditos con garantía personal. Entonces son créditos que sí se pueden dar, sin embargo son para montos pequeños o para clientes que ya tienen bastante preferencia en una institución financiera. Por último tenemos los créditos a sola firma, que al igual que en la garantía personal son para o clientes muy antiguos que tengan una buena calificación, que tengan un buen antecedente en una institución financiera, o para aquellos montos que sean demasiado pequeños que no implican un gran riesgo para la institución financiera. Estas dos garantías se podría decir que son más que todo psicológicas o no reales. En el caso de documentos en custodia, también se toma en cuenta lo que son los documentos, al igual que en la hipotecaria, de vivienda, terrenos, vehículos. Pero la única diferencia es que en los documentos en custodia no se llega a grabar. En este caso, simplemente se otorga al asesor de créditos lo que son los documentos originales, tanto del vehículo, de la vivienda, del terreno, y estos los tiene en custodia hasta que termine el préstamo. Generalmente igual son pocos los que se animan a hacer este tipo de préstamos, ya que también se necesita un espacio adecuado para realizar dicha custodia, ¿no? Generalmente estos se adjuntan a la carpeta y se archivan. Sin embargo, esto ya es más que todo riesgo del asesor, ¿no? Porque ¿qué pasa si por algún motivo se extravía la carpeta o se extravían los documentos? Obviamente ahí el que va a tener que correr con todos los riesgos y gastos va a ser el asesor de créditos. También tenemos estos diferentes riesgos. Al momento de dar un crédito tenemos que considerarlos. Lo que es el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado, el riesgo operativo. El riesgo de liquidez precisamente es que la persona se quede sin efectivo, se quede sin liquidez para poder realizar la cancelación de la deuda. El riesgo de mercado, que se puede dar por factores externos o del macroentorno que precisamente afectan una actividad económica, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio son pocos los negocios que están funcionando, ya que la gente está prefiriendo optar por la compra de productos de primera necesidad. Entonces es un riesgo de mercado. Riesgo operativo. Puede que, por ejemplo, esto se da más que todo en los créditos de transporte, que por ejemplo puedan tener algún problema, ya sea con su vehículo o al momento de realizar sus operaciones diarias. Entonces sí puede haber siempre un riesgo operativo que también va a afectar a lo que es el pago del crédito. El riesgo crediticio, que esto generalmente sucede cuando una persona ya tiene un préstamo anterior o en otra institución financiera. El riesgo legal, en aquellas empresas que por ejemplo están sujetas a algún tipo de normas o restricciones y cuando las incumplen, obviamente esto va a perjudicar tanto a la empresa como al crédito que tenga actualmente. Y por último, el riesgo transaccional, que son aquellas personas que manejan su negocio con moneda extranjera. Por ejemplo, al momento de realizar los cambios o en la depreciación de alguna moneda, siempre existe este riesgo transaccional de que pueda tener pérdidas. Por último, podemos ver que tenemos a la ASFI, que es la autoridad del sistema financiero, quien se encarga de regular, supervisar y controlar el correcto funcionamiento de las entidades. En este caso no solamente estamos hablando de bancos, sino de cooperativas, mutuales, IFDs, en este caso también aquellas instituciones que se encargan de realizar cambios de moneda, entre otras.